buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, me presento. Yo soy Alan Hernández. Yo soy el gerente de producto de Dell Technologies o Dell EMC dentro de MPS para lo que son los productos de Stock and Sell, que llamamos nosotros, que son los de catálogo, de receta, por decirlo de alguna manera. Obviamente mi intención, más allá de simplemente administrar el stock, como muchos de pronto piensan, es acompañarlos en el proceso comercial para que ustedes puedan cerrar negocios con productos de catálogo. Aquí hace referencia a este tema de catálogo y es básicamente de que él tiene dos vías de presentación de propuestas. Una es sobre lo que tradicionalmente se le conoce receta, que es un portafolio específico de equipos ya configurados con unos modelos específicos, unas características específicas. Y también existe la figura de los proyectos o soluciones que son armados a la medida del cliente, según especificaciones muy aterrizadas a específicamente lo que se necesita. Entonces, digamos que hay dos vías. ¿Por qué aclaro esto? Porque esto también abre una posibilidad gigante de opciones alternativas para los clientes, no solamente con lo que se puede encontrar en el stock, que es una cantidad importante de modelos, referencias y configuraciones, para la cual hay la capacitación que también los invito a que asistan en el WhatsApp que yo les envío regularmente, que ya muchos de ustedes deben estar cansados de mis mensajes. Van a encontrar los links de las siguientes capacitaciones, que van a ser de cierta forma conectadas o van a estar consecutivas con estas, para que digamos que hagamos un ciclo completo de desarrollo de estos entrenamientos. Entonces digamos que la opción de catálogo es la más la más funcional en términos de tiempos de entrega, de tener un punto de partida y demás, pero hay que tener claro un punto, y es que esto no quiere decir que sea la única alternativa y que de cierta forma se garantice siempre que para todo caso va a haber una configuración, lo que claramente no va a pasar. Entonces es para que lo tengamos un poco presente, pero igual para que lo sepamos. ¿Listo? Bueno, la intención del entrenamiento de hoy, más allá de hablarles de modelos, de referencias, configuraciones y demás, y que se confundan, es que ustedes entiendan algunos preceptos básicos del tema de infraestructura de servidores. Dos, que ustedes conozcan de primera mano qué información es necesaria saber, por lo menos para que ustedes puedan llevar a cabo negociaciones comerciales de lo que llamamos en día a día o el run rate de servidores, que podamos tener, digamos, un entendimiento, aunque es básico, suficiente para que por lo menos ustedes puedan tener una velocidad de reacción adecuada a las necesidades del cliente. Ustedes saben muy bien que en este mundo comercial a veces el ir y venir, de ir preguntar y volver, es tiempo suficiente para que alguien más llegue y pueda levantar la información que necesita para cotizar al cliente y que cotice primero. Y a pesar de que soy partidario de que el que cotiza primero no es el que gana el negocio, sí afecta, sí puede llegar a ser incidente en el cierre de un negocio. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos. Esta frase me encanta porque digamos que va muy al caso de esta situación, y es que no hay preguntas tontas. Todas las preguntas son válidas, porque todas las preguntas, por tontas que parezcan, tienen un porqué de trasfondo, un desconocimiento, una experiencia o algo de información que se necesita. Entonces la invitación es, yo les puedo explicar, pero pues claramente no puedo entender por ustedes, y cada quien entiende las cosas a su manera, cada quien tiene una forma de retener la información. Entonces la idea de este ejercicio no es solamente que ustedes vean el entrenamiento y repitan o graben como maquinitas la información, sino que ustedes lo entiendan. Ahora bien, ¿esto por qué? Porque este mundo de infraestructura, memorizarlo es muy difícil, porque hay muchas cosas, pero cuando nosotros entendemos cómo funciona y cómo opera, es mucho más fácil asimilar las situaciones. Sí, digamos que la particularidad que tiene la tecnología es que es por lo regular muy consecuente en sus objetivos y su dinámica. Digamos que muchas veces, y ustedes lo han visto, que a veces cuando uno aprende a manejar un software y uno le presentan una alternativa de ese software,
nos es mucho más fácil entenderla porque ya entendimos la primera versión o la otra alternativa. Entonces, digamos que es algo que tenemos que comenzar a entender, y es que este mundo de la infraestructura no hay que memorizar, hay que entenderlo más que otra cosa. ¿Listo? Para que también ustedes no se sientan en una situación como esta. Es un video, espero que el audio quede y puedan ustedes escuchar esta analogía. No, parece que no va a funcionar. Pero bueno. Digamos que es una situación donde ustedes se encuentran en una reunión con un gerente de tecnología, con el director de la empresa, y ustedes van a escuchar sobre requerimientos de producto, de una infraestructura, una solución, y ustedes se sienten como un cavernícola que les están hablando de física. Sí, que como que no captan todo lo que están hablando, todo lo que dicen. Y es entendible, y obviamente es cuando uno se siente en una situación así como esta, donde uno dice, yo cómo procedo, cómo hago, qué digo, me callo, no opino, grabo, anoto, qué apunto, y ese tipo de cosas que a veces es difícil de diferenciar. Ya es cuando uno preguntaría para los de mi generación, ¿qué haría MacGyver? Así que con un clip solucionado medio mundo. Y necesitamos comenzar a perderle un poco ese temor y comenzar a hacer un proceso de decantación de la información a un punto donde nosotros podamos tener algo concreto con que trabajar con el cliente. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que claramente al principio ustedes no van a entender el 100% de las cosas, ¿sí? Como puede que de pronto para algunos de los asistentes ya conozcan ustedes muy de esto y de pronto les va a sonar como de que es demasiado básico. Pero pues claramente, como les comentaba, la idea de esto, más allá de simplemente darles especificaciones digamos técnicas, es más por el factor de que ustedes conozcan y pregunten también. Bueno, me dice por acá que hay alguna especie de retorno. Un segundo, voy a ver qué puede llegar a ser. Un segundo, a ver si se mejora así. Creo que sí. Listo. Para estar pendiente de ustedes necesito tener aquí el teléfono. ¿Listo? Bueno, gracias, René. Perfecto. Listo. René dice que ya está. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, claro, la situación a veces se complica y nos asustamos y decimos qué hacemos, cómo procedemos, y el miedo a veces no es la mejor alternativa. Y aquí es donde comenzamos a entender algunos factores que están asociados a digamos, a entender los temas de infraestructura más allá que de memorizarlos. Y hay un precepto, un concepto que es clave en todo este tema de infraestructura y principalmente el tema de servidores, y es el concepto de alta disponibilidad. ¿Sí? Muchas veces lo vemos como un factor técnico, algo muy avanzado, pero es algo muy sencillo, y es que viene de un principio básico, y es que siempre puede pasar cualquier cosa, siempre hay riesgo y siempre puede llegar a perderse la información. Muy bien lo dice Murphy en una de sus frases, que del documento más importante nunca hay copia de seguridad. Y es un ejemplo jocoso de la situación, pero es muy verídico. Y es que nadie sabe lo que tiene hasta que se le daña el computador o pierde la información, o se le daña el disco duro, o tiene un ataque informático. Entonces, digamos que el precepto de alta disponibilidad va en pro de esto. Y la forma más fácil de asimilarlo y entenderlo para nosotros es algo que ustedes ya de pronto conocen de tiempo atrás y de otros ambientes y otros temas, es la resiliencia. Y es la capacidad de sobreponerse a las circunstancias. ¿Sí? No es no solamente un tema o un concepto que esté asociado al hecho de que estemos preparados para sobrellevar un rompimiento amoroso y nada por el estilo. Es un concepto general, es un concepto que podemos aplicarlo perfectamente a esto, y digamos que es el paralelo más cercano o más similar a lo que es alta disponibilidad, que no va más allá de tener presente que la probabilidad de que algo falle es muy alta en muchos aspectos. Y este es uno de los factores que ustedes van a darse cuenta que es
prioridad en todo lo que tiene que ver con servidores e infraestructura. Siempre va a estar presente tecnológicamente ese factor. Y es lo que lo hace diferente. Porque muchas veces nosotros como que tendemos yo veo que muchos canales y muchos ejecutivos tienden como a traslapar un poco lo que es las especificaciones de un PC, de un workstation, de un servidor. Y ahí es donde está la diferencia. Ahora, hago cuña adicional, hay un entrenamiento que también está en los links que les compartí, que es una dedicada única y exclusivamente a diferenciación entre estas tres plataformas. Puede sonar que es algo básico, pero curiosamente hay una línea muy delgada en algunos aspectos del tema de PCs, workstation y servidores que pueden ser también interesantes para ustedes. Entonces, volviendo al caso, la alta disponibilidad es la razón de ser de muchas de las características que pueden tener los servidores y las tecnologías que llevan dentro, ¿sí? Al igual que lo que es las cargas de trabajo y la calidad de servicio. Entonces partamos desde ahí. Y digamos, en todo lo que ustedes van a ver en la presentación, y creo que van a darse cuenta que lo va a repetir mucho, y es el tema de lo que tiene que ver con alta disponibilidad. Un segundo. Lo que es de alta disponibilidad y también de lo que está asociado a todo lo que es cargas de trabajo y calidad de servicio. Son tres preceptos. Entonces, alta disponibilidad es básicamente eso, la tolerancia, llámesele tolerancia a fallos, llámese resiliencia, llámese alta disponibilidad, es el mismo precepto. Es lo que hace que la tecnología de servidores sea diferente en muchos aspectos. Ahora, hay dos aspectos más, que son las cargas de trabajo y la calidad de servicio. Y aquí viene una muletilla, porque se vuelve una muletilla técnica a nivel de servidores, y es algo que cuando yo le escucho me suena a esto, ¿sí? La pregunta es curiosa, pero cuando me dicen que ¿para cuántos usuarios soporta un servidor? Realmente es una pregunta tan cercana a que fue primero el huevo y la gallina que ustedes no se lo imaginan. ¿Esto por qué se da? Porque a diferencia, digamos, de hace 40, 50 años, los servidores hoy día hacen muchas más cosas de lo que normalmente hacían, ¿sí? Ese es el primer factor. El software cada vez está más avanzado, hace mucha más inteligencia sobre los datos, hace muchos más análisis. Incluso ustedes ahorita están viviendo una nueva era de lo que son las IAs, las inteligencias artificiales, por ejemplo. Ustedes ven que a nivel artístico ya pueden desarrollar o pueden diseñar, casi que pueden pensar como un ser y pueden crear de la nada, o pueden retocar o reeditar fotografías, o incluso hay innovaciones como hay uno que se llama ChatGPT, si no estoy mal, que es de Google, que le responde a uno preguntas sobre cualquier cosa, que uno escribe, hace cualquier pregunta y automáticamente, como si estuviera chateando con uno, nos cuenta, nos da la respuesta a lo que nosotros buscamos. Entonces, al igual que cualquier otra plataforma, digamos del presente, a lo largo de estos años se han venido adicionando características y funciones que impiden que una plataforma funcione de forma estandarizada. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, trabajan con bases de datos de SQL Server, trabajan con alguna solución, digamos, de SAP, o si trabajan con alguna solución diferente o de otro proveedor, cada una consume de manera diferente recursos y cada una tiene características que la otra quizás no tiene. ¿Y eso qué quiere decir? Que el consumo de recursos es diferente en cada caso. Y eso es un mito que tenemos que comenzar a eliminar, porque nos lleva a tener problemas de lo que llamamos calidad de servicio. Entonces, entendamos un poquito qué es esto. ¿Sí? La invitación es a que el tema la pregunta de ¿para cuántos usuarios sirve este servidor? Ya no es válida. En esta época o en este momento de la vida, incluso muchos años antes, ya no era válido, ¿sí? Porque no podemos generalizar, no podemos estandarizar un consumo de recursos por cada usuario. Y se los digo de una forma simple. Digamos, la analogía, creo que de pronto ustedes ya la habrán visto, y es una pregunta simple, y es: si yo, como Alan Hernández, puedo correr la media maratón de Bogotá, ¿sí? Muchos dirán:
Sí, posiblemente sí la pueda correr, posiblemente sí, digamos que por ser delgado asumirán de que soy una persona atlética, eh, por si soy, digamos, una persona que hace mucho ejercicio y demás, muy probablemente no es la realidad, ¿sí? Y es que, a diferencia de lo que muchos piensan, el ser delgado no es ser atlético, ¿sí? Entonces, ante esta pregunta, la respuesta clara sería sí. De poder hacerlo, puedo hacerlo. Estoy en condiciones de hacerlo físicamente, no me falta nada como para correr una media maratón de Bogotá. La pregunta es si en este caso yo, si ustedes como el público quieren o esperan que yo llegue de primeras, ¿sí? Si necesitan saber cuánto me va a tardar, si me voy a desmayar en el proceso, si me voy a distraer en la carrera o en últimas, si llego de últimas, ¿sí? Es lo que pasa con el tema de infraestructura. Ya no podemos generalizar porque hay un factor y es que el usuario o la aplicación o la persona que va a hacer lo que necesita en el servidor o lo que se necesita de carga de trabajo, que es efectivamente es qué voy a hacer, ¿sí? En el servidor, no garantiza lo que llamamos la calidad de servicio. ¿La calidad de servicio qué es? La calidad de servicio es los tiempos que se esperan de que una infraestructura tarde en responder. Es la forma en la que la infraestructura responde a los usuarios. Y hay un factor adicional, es que hace 30, 40 años el que el servidor se demorara 5, 10, 15 segundos, un minuto en responder ante una solicitud era normal y era algo que se tenía que asumir y era algo que nosotros no discutíamos porque por desgracia digamos, la dinámica era así. Sabíamos que el servidor tomaba su tiempo y teníamos que esperar. Hoy día no. Hoy día las necesidades se deben cumplir de ya para allá. Si yo hago una consulta, tengo que recibir respuesta inmediata. Es básicamente la experiencia de ustedes en la navegación web o en las aplicaciones o en redes sociales. Si ustedes ven que una página no reacciona de forma inmediata a su consulta, ustedes automáticamente piensan en dejar de usarla y automáticamente buscar alternativas diferentes. O incluso se quejan, se podrían quejar con servicio al cliente, podrían cancelar un servicio, cosas por el estilo. Asimismo pasa con temas de infraestructura y el hecho de generalizar, digamos, es tratar de estandarizar las cargas de trabajo, ¿sí? De que todas consuman lo mismo, es imposible. Digamos, sencillamente no se puede hacer porque cada aplicación y cada empresa opera diferente. Ahora, si lo vemos en un ejemplo, digamos, más práctico, una solución de almacenamiento de archivos. Muchos dicen, no, es para almacenar archivos, no hay problema, ¿sí? Pero hay varias situaciones. Uno, por ejemplo, es muy diferente tener una solución de almacenamiento de archivos donde solamente sea para almacenar los archivos, no se haga consulta, digámoslo así, una oficina de abogados, donde tiene un montón de contratos guardados, donde realmente muy pocas veces se consulta sobre esos documentos, simplemente necesitan hacerle respaldo, y que se hace una vez por día por cada usuario, versus una empresa de diseño, donde tengan el almacenamiento de los archivos pesados en un almacenamiento externo en el servidor y que el diseñador, el arquitecto, el ingeniero esté trabajando sobre el archivo y esté guardando y abriendo y leyendo datos todo el tiempo de 200 a 2000 veces sobre el mismo archivo y al mismo tiempo que sean 20 ingenieros y 20 diseñadores, ¿sí? Puede que sea almacenar datos que se parezcan o que tengan una carga de peso similar, pero la lectoescritura, el proceso de lectura y escritura de los datos es muy diferente en cada caso. Por lo mismo, no se podría manejar el mismo servidor. Entonces podríamos hablar de 20 abogados, 20 diseñadores en dos empresas que aparentemente por cantidad de usuarios son igual, pero son casos completamente diferentes, ¿sí? De ahí que es importante que ustedes tengan muy presente esto, y es que tenemos que eliminar esa muletilla de para cuántos usuarios es el servidor, porque ya no aplica, ¿sí? Si queremos garantizar de que para el cliente la velocidad de respuesta de su servidor sea el ideal, tenemos que eliminar esta costumbre, porque se vuelve una costumbre
de plano en nuestro ejercicio comercial. Además, que para una persona que realmente sepa de infraestructura, escuchar eso de parte de ustedes denota que ustedes no tienen la experiencia suficiente o que están haciendo un proceso comercial a la ligera, que no es el objetivo. Y yo sé que muchas veces ustedes van a sentir que están, cuando reciben un requerimiento, incluso cuando lo reciben en texto, se van a sentir como jugando buscando a Wally, ¿sí? Se va a tener, digamos, ese miedo como a la información que se ve tan densa y tan llena, digamos, dentro de todo el contexto de la información que nos envían, y nos confunde, de cierta forma nos asusta, porque vemos demasiada información dentro de lo que requieren. Una de nuestros asistentes levantó la mano. Si quieres, te invito a que en la sección de preguntas y respuestas hagas tu pregunta, ¿sí? Y yo estoy acá pendiente y vamos respondiendo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que claramente nosotros nos sentimos de cierta manera asustados por tanta información, pero vamos a, en esta fase inicial, que es donde queremos llegar, es que ustedes comiencen a poder hacer ejercicios comerciales, por lo menos de requerimientos básicos. Entendemos que no para el 100% de los casos se va a dar, pero muchos de los requerimientos ustedes van a poder atenderlos de forma más eficiente con estos tips que les voy a dar hoy. Y es que vamos a de cierta forma a cambiar el formato de juego de buscar a Wally, y vamos a buscar el requerimiento, ¿sí? Como le llamo yo, y es comenzar a identificar lo que necesitamos saber dentro de toda la información que nos están dando. Caso concreto, y es muy similar al juego, básicamente buscando a Wally, uno lo que hacía era buscar patrones similares, buscar el gorro, buscar el cabello, buscar el saco, las gafas, ¿sí? Buscar esos 4 factores que eran determinantes para identificar dónde estaba el personaje en el mapa lleno de información. Así lo vamos a hacer con el proceso de identificar los requerimientos básicos, esenciales que necesitamos para hacer un proceso comercial de cotización de un servidor. ¿Qué información necesitamos? ¿Qué información necesitamos a nivel de digamos, especificaciones? Primero, y al costado derecho, primero lo que tenemos que tener presente es: no necesitamos saber la cantidad de usuarios, salvo temas de licenciamiento, que es diferente, ¿sí? Que tenemos que comprar una determinada cantidad de calls de licenciamiento de Windows Server, o que el software tiene una capacidad determinada de licencias o de soporte de licencias para hacer, digamos, uso del equipo y demás. Es muy diferente. Pero para lo que tiene que ver con el desempeño del equipo, la cantidad de usuarios es irrelevante, ¿sí? Más allá de que necesitemos hacer un cálculo de cargas de trabajo, que es diferente. Pero en esencia, lo que en el ejercicio inicial básico necesitamos saber es el procesamiento, la memoria RAM, los discos duros, la conectividad y el tema de conectividad de fuentes de poder, ¿sí? Ahora, muchos van a decir, bueno, pero es que eso yo el 80% de los casos del cliente o el 60% de los casos del cliente no lo sabe. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero quiero que recapitulemos, sin entrar muy a fondo en los aspectos técnicos, en estos 5 aspectos que son esenciales para hacer un proceso comercial rápido. Y me refiero a el cliente les dice: necesito un servidor. Ustedes hacen estas 5 preguntas o formulan estos 5 cuestionamientos. El cliente les responde, levantan la mano con nosotros: ahora necesito algo de estas características. Les garantizo que si tenemos la información completa, puedo yo responderles de forma rápida y sencilla: mire, te tengo estas alternativas, o definitivamente toca hacer una configuración a la medida, o algo digamos, el tema de las capacidades. Por acá nos preguntan en el chat, por acá está. Por acá nos hacen una pregunta: ¿por qué el número de usuarios ya no es importante? ¿Esto no aporta a encontrar la capacidad correcta de memoria a proyectar? Lo que pasa es que para nosotros poder calcular, digamos, a partir de usuarios, tenemos que tener más factores. Por ejemplo, el requerimiento de usuarios normalmente lo dicta el desarrollador del software, o el requerimiento por usuario lo dicta el desarrollador por software. Antiguamente se podía, porque era casi igual, era servidor de archivo, de backup, telefonía IP,
digamos, directorio activo y, digamos, bases de datos con alguna solución básica. Casi que todos consumían lo mismo. Hoy día no. Hoy día una solución de SAP consume muy diferente a una de Oracle o una solución de, digamos, que se dedique para SQL o digamos que la cantidad de acceso a una solución específica es difícil dimensionarla porque no se puede generalizar. Realmente se podría tener en cuenta la cantidad de usuarios, pero cuando nosotros ya tenemos la información de lo que nos exige el software por usuario. Porque hay software que nos dice, miren, yo necesito este nivel de procesamiento, este tipo de almacenamiento, de tecnología, capacidad, y por cada usuario necesito una determinada cantidad de memoria y una determinada cantidad de espacio. Ahí es diferente. Pero nosotros a lo que voy es que no podemos generalizar y acostumbrar al cliente para cuántos usuarios, porque esa no es la pregunta correcta. Sí, eso nos va a llevar a equivocarnos en la calidad de servicio. Y como les comentaba en un principio, el cliente que vea que su servidor no responde en el tiempo que él espera, automáticamente va a decir, no me sirve, se lo devuelvo. ¿Sí? Porque no cumple con las expectativas. ¿Listo? Entonces, esto yo sé que puede ser un poco disruptivo para los que vienen de esa costumbre, que ya llevan años trabajando con estas soluciones de esa manera, ¿sí? Pero ya hoy día no es posible o no es lo más sano, tanto para ustedes como canal, como para el cliente final, porque para ustedes significa el llegar a tener un cliente insatisfecho, de que al cliente no le gusta la velocidad de respuesta que tiene solución y puede ser por una mala elección de especificaciones. Y 2, para que el cliente no ni sobredimensione lo que necesita, ni subdimensione lo que necesita. Digamos que no quede por debajo de lo que necesita, ni que quede muy por encima de lo que necesita. Listo. Para los asistentes que están levantando la mano, les agradezco si quieren van poniendo sus preguntas en el chat. Yo voy respondiéndolas al ritmo de la presentación para que pues podamos hacer. Están deshabilitados los micrófonos para temas de eficiencia en la llamada. Listo. Igual al final yo creo que habilitamos el micrófono y podemos ampliar preguntas por si después de lo que veamos no se responden todas las preguntas que tenemos. Listo. Ahora veamos un poco de cada aspecto, ¿sí? De lo que vamos a hablar, ¿sí? El tema del procesador. Y acá viene un aspecto importante, y es que por experiencia se los digo, el concepto a veces de los clientes finales, no digo que de ustedes, sino de los clientes finales, es que comprar un servidor es casi como comprar un portátil, ¿sí? Donde solamente hay 3 opciones de procesamiento y ya se acabó. Pues no. A pesar de que yo, conociendo temas también de cómputo, sé que el tema del procesador no son un Core i3, un Core i5, un Core i7, sino que hay demasiadas opciones, ¿sí? En servidores es aún más. Estamos hablando de que hay demasiados y hay un precepto súper importante, y es que no existe uno solo. No hay un solo procesador Xeon. A veces los clientes dicen, necesito un procesador Xeon Silver. Sí, pero es que Xeon es la familia o el segmento de producto. Silver es la serie del producto, pero no es la referencia. Y dentro de Silver hay más opciones. Ahora, también pueden ustedes escuchar, y se lo he escuchado a muchos canales, que pues es entendible que de pronto no tengan experiencia, digan, recomiéndame uno bueno. Uno bueno puede ser cualquiera, porque sin saber los determinantes de lo que se requiere, cualquiera puede servir como pueda que sea malo. Para un cliente que tiene una necesidad de una plataforma gigantesca, uno bueno puede ser un Xeon de 24 cores, ¿sí? Pero va a tener que sobrellevar los costos de licenciamiento de 24 cores en todas las aplicaciones que ellos tienen, como también tendrá que asumir un costo de compra mucho más alto y un equipo mucho más robusto, ¿sí? Pero para un cliente que es pequeño, mediano, 24 cores va a ser excesivo, va a ser una inversión mal gastada. ¿Por qué? Porque claramente no va a necesitar tanto procesamiento, ¿sí? Simplemente va a necesitar algo muy acorde a cada necesidad. Entonces, el concepto de recomiéndame un buen procesador no existe, porque buen procesador puede ser cualquiera según las necesidades del cliente, ¿sí? Un buen procesador puede ser un Xeon de la serie E, que es de entrada, de 6 cores en un T350, por ejemplo, un equipo de torre. Puede ser excelente para el cliente porque es suficiente para lo que él necesita y le va a dar un margen de crecimiento importante donde él va a poder trabajar durante los años que él proyecte el uso de su servidor, ¿sí? No necesariamente él tendrá que comprar 16 cores, ni 24 cores, ni 8 cores. Él puede tener, digamos, 6, 4 cores, dependiendo de su necesidad.
Entonces es importantísimo, más allá de profundizar el porqué de cada procesador, que realmente es un caso para cada cliente, ¿sí? Tengamos muy presente, no hay uno solo y no cualquiera sirve, ¿sí? Ahora, hay un punto súper importante. El desempeño general del servidor en un 65 al 70% depende del procesador. El procesador es el que hace la magia. Muchas veces decimos, es que necesito mucha RAM. A veces no, a veces necesitamos es más procesador, ¿sí? Partiendo de la base que una analogía práctica de cómo funciona una infraestructura o incluso un PC, hagamos de cuenta que el procesador es el gerente de la compañía, la memoria RAM son su asistente o sus asistentes, ¿sí? Y el hecho de que un buen gerente tenga un asistente, una cantidad de asistentes adecuado, hace que sea rentable para la compañía. Por el contrario, tener un gerente que no sea muy competente, que no tenga mucha experiencia, aunque se le pongan 10 asistentes, no va a hacer la diferencia. Y ese es el punto importante. El procesador es determinante y es lo que muchas veces decide que una solución del cliente tenga capacidad de crecimiento hacia futuro, como que también sea lo que necesita en el momento, o sea, que sea una elección inteligente. Ya vamos a mirar cómo podemos identificar temas de procesamiento. Entonces, más allá de hablar de los temas técnicos, pues acá les pongo por si quieren tomarle pantallazo a los aspectos técnicos. Lo que hay que tener en cuenta es que para conocer cuando buscamos el requerimiento con el cliente, tenemos que tener una de dos cosas: o la referencia específica del procesador que necesitan, ¿sí? O el que necesitan reemplazar. Sí, estoy hablando de no solamente la familia, estoy hablando de un Intel Xeon, no sé, un E5 2620B4, por ejemplo, una versión antigua, o que les digan necesito un Xeon Silver 4309Y o un 4208, ¿sí? Cosa que podamos tener una equivalencia actual o que sencillamente sepamos cuál vamos a reemplazar. Si no tenemos una referencia porque el proveedor del software no nos dice qué referencia específica es, pero sí nos dice las especificaciones, como mínimo tenemos que tener la cantidad de cores y la velocidad esperada por core, ¿sí? Hay un punto importante y es que, como ustedes saben, la tecnología Intel y AMD ambos tienen la capacidad de crecer su velocidad según lo que ellos demanden, o sea, lo que la aplicación demande. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces el cliente dice necesito velocidad 3.5 GHz y cuando van a mirar digamos que no, a veces no es tan necesario que desde el principio se tenga esa velocidad. Para eso está la velocidad turbo. Es como si nuestro carro andara a 9000 revoluciones todo el tiempo, cuando solamente necesitamos subir, no sé, o andar a 3000 revoluciones, ir subiendo gradualmente hasta que llegamos a la máxima velocidad donde podamos desarrollar, digamos que hasta qué queremos llegar, hasta qué velocidad. Entonces, justamente en procesadores pasa lo mismo. ¿Sí? Hay que tener que la velocidad base no es la única velocidad que va a tener el procesador, es la con la que inicia. Y por el nivel de desarrollo que tienen, la inteligencia que tienen los procesadores, ellos pueden determinar cuánto tienen que subir para cada caso, de manera que pues sea eficiente y al mismo tiempo también ahorre costos en consumo energético y reduzca desgaste por temperatura. Ustedes saben que en tecnología esos dos factores son determinantes: el consumo energético y la generación de temperatura, porque un equipo que genere demasiada temperatura durante mucho tiempo va a tener un tiempo de vida más corto, y un equipo que constantemente esté consumiendo energía va a ser un producto que va a ser costoso de mantener, el costo operativo va a ser más alto. ¿Listo? Bueno, por acá revisando comentarios y chat, nos comentan que de acuerdo a lo que comento, es muy importante conocer el requerimiento como tal y nosotros proponer alternativas para la solución. Correcto, estimado Néstor, muchas gracias por tu comentario. Así es, y justamente mi intención el día de hoy es darles algunos tips que ustedes van a tener a la mano para poder tener cómo fundamentar y cómo responder de forma adecuada a estos requerimientos. ¿Listo? Entonces, como les decía, más allá de los determinantes en temas de procesamiento, tenemos que saber cuántos cores se necesitan, ¿sí? Y qué velocidad por core se necesita. Es importante. Eso por lo regular es lo que nos dice un software en su requerimiento base. Es decir, mis requerimientos recomendados son: necesito tantos núcleos a una velocidad de tanto, que puede ser suplida por
una velocidad base o una velocidad turbo. ¿Listo? Ahora, otros factores como la memoria caché o los hilos de procesamiento son cosas que pueden aparecer en los requerimientos del desarrollador de software, que también es importante tenerlo en cuenta. Pero por ahora tengamos como muy claro ese factor de que necesitamos conocer por lo menos esos dos factores a nivel de procesamiento y que no nos podemos quedar solamente con necesito un Xeon o un Silver o un procesador que me recomiendes que sea bueno, porque en teoría todos son buenos. Ahora, importante de conocer, y esto digamos que es más de manera de conocimiento general, aspectos y a nivel de la arquitectura y la renovación de generacional de los procesadores. ¿Por qué hago o recapitulo en esta parte? Y es porque es importante entender un factor, y es que tener una determinada cantidad de cores no garantiza que sea el mismo desempeño siempre. Les pongo un ejemplo sencillo. Muchos de ustedes que los conozco, saben y habrán experimentado en la época que tuvimos los procesadores Core 2 Quad, que era el Core 2 Duo y Core 2 Quad. Yo me acuerdo que los Core 2 Quad eran de 4 núcleos físicos con velocidades de 4 punto algo, o 3 punto algo, eran unas velocidades muy altas. Yo les apuesto que hoy día yo pongo ese Core 2 Quad a correr un benchmarking, una medición de desempeño contra un portátil, uno de los portátiles que cualquiera de ustedes puede tener, y el portátil que ustedes tienen hoy, que es de la mitad de núcleos y la mitad de velocidad, hace más del doble de lo que hacía ese procesador. ¿Sí? ¿Eso por qué se da? Eso se da por mejoras en la arquitectura de los procesadores. Entonces es muy diferente hablar simplemente de una cantidad determinada de cores, ¿sí?, a hablar de una tecnología que esté desarrollada a partir de esa cantidad de cores. Entonces es importantísimo tener en cuenta eso. ¿Cómo se dan cuenta ustedes hoy día? Por ejemplo, nosotros aquí, como ven en la diapositiva, nosotros venimos de una arquitectura o hace unos años tuvimos esta arquitectura de los Xeones E3, E5 y E7, ¿sí?, que se eliminaron los 3, 5, 7 y se volvió la serie E, que son los de entrada, y los serie E5 y E7 se convirtieron en las actuales familias, que son bronce, silver, gold y platinum. Les pasamos de 2 series a 4 series, ¿sí? Y dentro de cada serie hay una determinada cantidad de referencias, lo que nos da un estimado aproximadamente de 80 referencias de procesadores Xeon en la actualidad vigentes, que es una cantidad absurda para lo que nosotros esperamos que sea, digamos, que las opciones alternativas para el cliente. ¿Por qué se da esto? Porque pues cada caso de cada cliente es completamente diferente. Es una de las características que tiene este mundo, y es que cada caso es diferente al otro. No podemos generalizar. ¿Listo? Entonces, un tip rápido y como para aprovechar esta diapositiva, ustedes se pueden dar cuenta que en la actualidad estamos trabajando sobre los Xeones metálicos, bronce, silver, gold y platinum, y silver tiene 2 series, serie 5000 y serie 6000. Ustedes se van a dar cuenta que en la referencia, que es estos 4 dígitos que ustedes ven en la parte de abajo, 4 dígitos numéricos, y al final que muchas veces hay una letra adicional, que son tecnologías diferenciales dentro de cada referencia, ¿sí? El segundo dígito va a variar de 1, 2 a 3 según la generación. Entonces, digamos que el segundo dígito nos dice qué generación es el procesador. Eso obviamente para muchos va a significar como, venga, si hablábamos de 4 cores, entonces esos 4 cores de antes no corren lo mismo que los 4 cores de ahora, y hace 10 años esos 4 cores que tenía el cliente funcionan diferente a los cores. Sí, completamente, porque el nivel de desempeño que se genera a través de las mejoras de arquitectura que hace el fabricante de los procesadores, esa calidad, digamos, de producto o de desempeño va a ser dependiendo obviamente de la referencia que se elija y de la arquitectura que se haya desarrollado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Y más allá de los aspectos técnicos avanzados, es conocer herramientas que les permitan a ustedes moverse en este mundo a nivel comercial. Primer caso, el cliente me llega con una referencia de procesador antigua. Me dice, Alan, necesito un Xeon E5 2620B4. Señor, ese ya no se produce. Y entonces, ¿cuál me recomiendas? Y uno queda loco porque son 85 referencias diferentes para poder hacer un análisis entre una y otra opción
tendría que yo tener de memoria grabados todos los procesadores de esa generación más los nuevos para poder hacer el empalme cual necesito. Para eso no se necesita. Tenemos esta herramienta, esta página de Intel que se llama sionprocesoradverso.intel.com, donde lo único malo es la URL, porque el resto es excelente esta página. Esta página es súper práctica en términos de que nos podamos enterar o podemos conocer cuáles son los equivalentes de una referencia a la otra. ¿Sí? Si digamos el cliente me dice necesito SCON 52620B4, yo lo busco en este listado y la página me dice exactamente cuál es el modelo equivalente actual, ¿sí?, a ese procesador, contemplando no solamente factores de digamos cantidad de cores, sino también de memoria caché, de tecnologías que tuviese y hasta también un análisis a nivel de benchmarking. Benchmarking es una forma, digamos, de comparar si el funcionamiento de un procesador es superior o menor al otro con una prueba técnica, más no una comparación de cantidades. Tengo 4 cores y otros 4 cores corren igual. No, si yo tengo 2 procesadores de 4 cores de 2 generaciones diferentes, yo a través de un benchmarking puedo saber quién es más rápido, ¿sí? Y muy seguramente casi que les puedo garantizar de que los de una generación superior van a ser más eficientes, van a tener mayor desempeño a los de las generaciones anteriores, ¿sí?, por las mejoras de arquitectura. Una forma de verlo, digamos, práctica y con una analogía que pues, es fácil de entender para todos, es con temas de movilidad, ¿sí? Si yo de mi casa al trabajo me muevo en un Spark, ¿sí?, un carro pequeño, carro, digamos, familiar, y me demoro 1 hora en llegar, y llegado del caso, me cambiara a un Lamborghini, voy a tener una mejora, sí, pero no va a ser tan significativa por una razón, porque la velocidad de lo que yo tardo de llegar de mi casa a la oficina no solamente depende del carro, depende de las vías, depende del trayecto, ¿sí? Mientras que si en lugar de yo cambiar carro, ¿sí?, llegase la historia de que se ampliara una vía que era de 2 carriles a una de 4 carriles, ¿qué va a pasar? Que yo puedo andar en el mismo Spark, pero voy a llegar mucho más rápido a la oficina, incluso consumiendo menos de lo que voy a consumir estando en un trancón durante mucho más tiempo. Y eso es básicamente lo que pasa. El mejoramiento de los procesadores no está solamente en la velocidad de los cores y la cantidad de los cores, sino la arquitectura interna que permite que la información se mueva entre los cores de cada procesador. Entonces eso es gran parte de lo que puede llegar a significar o la razón por la cual los procesadores cambian de desempeño de generación a generación, y es por las mejoras de arquitectura. Ahora, si el cliente nos hace la pregunta clásica de venga, es que yo tengo y usted me está ofreciendo ¿qué diferencia tiene? Claramente uno no tiene el tiempo ni la experiencia de todos los procesadores para hacer esa comparación. Para eso existe esta página, adrk.intel.com. Esta página nos permite comparar spec contra spec, digamos, especificación contra especificación. Podemos buscar la referencia antigua del procesador de cliente, podemos buscar la referencia que estamos cotizando o de los que te encontramos, por ejemplo, en la lista de catálogo de producto. Podemos decirle, señor, mire, este es el que usted tiene, esto es lo que yo le puedo ofrecer. Y nos va a hacer la comparación, incluso nos resalta dónde están las diferencias positivas, ¿sí?, donde vamos a tener mejora en el desempeño, la velocidad, mejora en la cantidad de cores, mejora en la memoria caché, cosas por el estilo. Entonces, esto, más allá de digamos que una comparación de referencias, es una comparación detallada de cada referencia con las características. Incluso, así como está en esta fotografía, ustedes pueden hacer una comparación de muchos productos y hacer un análisis completo de esos procesadores versus uno contra otro, para que podamos, digamos, presentarle al cliente y argumentar de que todo está acorde a lo que el cliente necesita. ¿Listo? Entonces es importante, ¿sí?, que tengamos presentes estas herramientas, porque van a ser de mucha utilidad en el proceso comercial. Y si yo quiero hacer comparaciones, pues con esto puedo hacerlo de una forma muy profesional, donde yo hago la comparación, le puedo enviar el link al cliente
¿sí? Y sencillamente puedo, digamos, presentarlo de esta manera. Incluso, volviendo al caso anterior, esta página también genera un reporte oficial. Si yo entro, hago la comparativa, a mí me va a dar la opción, ¿sí? Sea un profesoradvisor.intel.com, me va a dar un reporte completo detallado de los cambios y mejoras de un procesador al otro, con un documento casi que le falta una firma para hacer, digamos, un documento hecho a la medida del cliente, o sea, colocado con la fecha del día y cosas por el estilo, porque para procesos licitatorios es muy importante en muchos casos tener un documento que certifique que lo que nosotros estamos ofertando es mejor en muchos aspectos a lo que el cliente estaba pidiendo originalmente. ¿Listo? Entonces, Intel tiene estas dos herramientas que pueden ser muy útiles tanto para la comparativa partiendo de una referencia antigua en esta como para hacer la comparación directa. Ahora, en términos prácticos de desempeño real, porque sabemos que el cliente dice, es que yo necesito un procesador que haga por lo menos lo que estaba haciendo el que yo tengo, ¿sí? Voy a cambiar el servidor porque ya el tiempo de vida ya lo superó, ya no tiene garantía, ya no encuentro repuestos, ya no se fabrican los repuestos, entonces necesito cambiarlo, pero realmente no es determinante que aumente mi desempeño porque no voy a crecer más o porque era suficiente. Para eso, la práctica más sensata es el benchmarking. El benchmarking, como les comentaba hace un rato, es la forma en la que podemos medir en términos reales quién es más rápido. ¿Sí? Es como si hiciéramos una carrera entre dos personas para saber quién corre más. ¿Sí? Nosotros podemos ver a las dos personas, podemos saber cuánto pesa cada una, cuántos años tiene cada una, ¿sí? Cuánto ejercicio hace cada una, pero a pesar de que conozcamos esos determinantes, no podemos garantizar de que uno u otro gane. La única forma de saber de que estas dos personas ganen, una de esas dos personas ganen, es poniéndolas a correr y haciendo pruebas con eso y ver quién llega primero, porque hay muchas más variables. Pasa lo mismo con procesamiento. El procesamiento a veces es difícil determinar que por la cantidad de core sea más rápido o menos rápido. Con el benchmarking puede ser muy útil. Lo mejor de todo esto es que ustedes no tienen que hacerlo, ya está hecho. Ustedes deben es consultarlo simplemente. Un ejemplo muy claro y muy práctico es Passmark. Passmark es un desarrollador de software que se encarga de, o tiene su software que hace mediciones de este tipo en condiciones equitativas, en condiciones iguales en todos los casos, donde prueban cada procesador, ¿sí? Y les dan un criterio a nivel de puntaje de desempeño. Ustedes lo pueden ver acá en pantallazo en la parte derecha inferior. Ustedes ven en naranjita que dice 11.219. Esta es una medición de un Silver 4208, ¿sí? Entonces nos da un criterio de puntaje. Si nosotros quisiéramos comparar en términos reales cuánto mejora o cuánto desmejora, pues es apenas es obvio que puede darse el caso, un procesador versus el otro, podemos buscar el mismo procesador en la misma página de Passmark, que es esta que ustedes ven, benchmark.net, ¿sí? Y ver el nivel de puntaje quién está encima del otro, ¿sí? Ese es un ejercicio súper clave. Es más, en la actualidad ustedes pueden dar cuenta de que van a haber requerimientos específicos de clientes donde dice necesito un procesador que me garantice este puntaje en benchmarking de Passmark, ¿sí? Para el cliente va a ser transparente si son 12, 24, ¿sí? O 16 cores. Lo que necesita es que le garantice ese nivel de desempeño. Entonces, ese es uno de los determinantes más importantes de todo esto. Ahora, en términos de memoria, no voy a entrar en detalles, ¿sí? Lo único que tenemos que tener presente, o lo más importante, es que uno, no podemos simplemente esperar de que el desempeño, el requerimiento diga necesito con una buena memoria RAM. Necesitamos saber cuánta, ¿sí? Y la forma más eficiente de todo esto es hacerlo a través de los requerimientos que necesita originalmente el proveedor del software, o sea, el que nos recomienda cuánto necesitamos en cada caso. Es súper importante, ¿sí? Que sepamos esa información, al igual que en el procesamiento, porque no solamente nos va a significar el tema de cuánto necesitamos hoy, sino también la proyección de crecimiento, ¿sí? Dependiendo de esto, vamos a saber
cuánto vamos a necesitar a futuro, y eso garantiza que cuando el cliente elija el, el equipo, el procesador, ¿sí? Vamos a elegir de forma adecuada, ¿sí? Porque si no es así, el cliente va a elegir un producto que va a ser insuficiente o que va a estar limitado, ¿sí? Digamos, a lo que él pueda llegar a necesitar. Bueno, por acá nos preguntan que el tema del benchmarking lo trabajamos contigo para varios clientes y es espectacular. Sí, en efecto, estimado Néstor, muchas gracias. Sí, es un ejercicio muy práctico, ¿sí? Para que podamos argumentar. Entonces, volviendo al caso de las memorias, es importante tener en cuenta estas pautas que les pongo acá, ¿sí? Uno, importantísimo, y puede sonar básico para muchos, pero pues para otros que de pronto no conocen este mundo es importante que lo sepan hacer. Uno, las memorias de PC no funcionan, ¿sí? Son diferentes tecnologías. Ahora, se van a preguntar, ¿cuál es la diferencia? La respuesta a lo que yo les dije hace un momento, única y exclusivamente lo que hace que sean diferentes es la capacidad de tolerancia a fallos, y es la capacidad de soportar o de solucionar, digamos, casos en caliente o evitar que tengamos el conocido y famoso pantallazo azul. ¿Listo? Entonces es importante saber eso porque de esa manera podemos garantizar, ¿sí?, que funcione de forma adecuada. Ahora, no es un capricho, no es un tema de simplemente digamos, satisfacer la necesidad del cliente, sino es un tema que técnicamente no funciona, sencillamente no le va a funcionar al cliente, ¿sí? Si no tenemos las memorias adecuadas, el equipo no va a funcionar. ¿Listo? Entonces es importantísimo eso. Dos, las tecnologías de memorias RAM en servidores no se pueden mezclar, funcionan de manera diferente, no se pueden mezclar porque el servidor no lo va a aceptar, sencillamente. Ahora, un tema importante, hay múltiples formas de instalarlas y esto va asociado a un factor, y es que los servidores, según su modelo, hay algunos que pueden llegar a hacer cosas adicionales a lo estándar, ¿sí? A simplemente tener memoria RAM. Hay tecnologías, incluso si quieren leer más adelante, Hola. Tengo un pequeño detalle acá en el equipo, pero un segundo. Ya solucionamos y vuelvo en un segundo. Hola, volví. Disculpen la interrupción. Cosas que pueden pasar en cualquier momento. Entonces ya, vuelvo a compartir pantalla, qué pena.
Compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces volviendo al caso. En temas de la memoria, es importante tener en cuenta estos factores, estas pautas, por simplemente temas de cumplimiento técnico. Y es no solamente un tema de que cumplamos con lo que el cliente pida, sino que el equipo funcione de manera adecuada. Es básicamente lo que necesitamos entender o tener muy claro. Listo. Entonces, recapitulamos. Las memorias de PC no funcionan. Tienen que ser memorias de tecnología ECC. 2. Las tecnologías de memoria no se deben mezclar, deben ser diferentes, ¿sí? ¿Sí? Y la manera digamos, de identificarlo es que ustedes en la referencia van a ver que dice memoria de 16 GB SC, por ejemplo, y va a decir LRDIMM o RDIMM o UDIMM. Son los tres tipos de tecnología que existen, ¿sí? Para hacerlo. Por acá Valentín nos pregunta, ¿cómo sabemos cuáles son las memorias para servidores? Justamente es por eso, porque las memorias son ESC o tienen corrección de error. Este acrónimo de ESC hace referencia a Error Correction Code o código de corrección de error, y es la tecnología que tienen estas memorias que las hace diferentes y que permitan de que no sean de PCs. Entonces es importante identificar eso. En la referencia por lo menos vemos que nos diga que sean SC, y 2, que nos va a decir que es tecnología UDIMM, RDIMM o LRDIMM. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esos factores para que pues, a la hora de identificar las memorias podamos saberlo. Ahora, también es importante apoyarse en nosotros, ¿sí? Para pues, estar seguros, estar claros de que en efecto sea la memoria adecuada para nuestro equipo. De ahí que a veces, incluso he tenido casos donde el cliente se molesta porque me pregunta sobre memorias para un servidor. Yo le digo, listo, yo necesito el serial del equipo para poder identificar cuál es la memoria adecuada. Ahí dice, no, pues que es un modelo tal. Yo, sí, lo que pasa es que cada modelo puede tener múltiples configuraciones, y el hecho de que las memorias sean diferentes de las que yo le ofrezca a las que el cliente tenga instaladas puede generar un problema, y es que sencillamente no va a funcionar. Entonces de ahí que es importante contar con nuestro apoyo para el proceso de identificación de qué memorias son las ideales. Cuarto punto importante o pauta importante: cuando se tiene más de un procesador, se pueden tener máquinas con 2 procesadores, incluso hasta 4, ¿sí? Se tienen que tener cantidades de memorias iguales y de la misma capacidad. Me refiero iguales en tecnología y en la misma capacidad. Hagan de cuenta que es tener una empresa con varios gerentes y que no pueden ponerle un asistente a un gerente, sino que tienen que ponerle asistente a los 4. Sí, que tienen que ser igual, las mismas capacidades, exactamente el mismo factor, porque de otra manera no funciona, sencillamente. Ahora, importante, y esto para los que ya conocen de temas de tecnología, que ustedes saben que hay una tecnología que se llama Dual Channel. Dual Channel es una tecnología que permite que el servidor o el equipo, porque eso también se aplica para cómputo, trabaje con las 2 memorias al mismo tiempo y reparta la información de forma equitativa entre las 2 memorias. Entonces, cuando él ejecuta un dato, que tiene que guardar un dato en la memoria, lo guarda en la primera memoria un dato, en la segunda el otro dato. Hagan de cuenta que es como el ejercicio o un ejemplo claro es en las cajas de registradoras de un almacén de cadena, ¿sí? Que se tienen varias cajas para que los clientes vayan acomodándose en cada una y se evacúen mucho más rápido. ¿Qué sucede? Para que la tecnología Dual Channel, tanto en cómputo como en servidores, funcione, debe cumplir un único precepto, y es que tienen que ser de las mismas características y la misma capacidad. Cuando ponemos memorias dispares, si ponemos memorias diferentes, una de 32 y una de 16, en algunos casos puede funcionar, pero no con la tecnología Dual Channel, porque justamente lo que hace es simplemente tener como 2 cajas registradoras, una a full, y solamente va a utilizar la segunda hasta cuando la fila de la primera ya no quepa en el almacén, ¿sí? Entonces no es lo más eficiente. Ahora, importantísimo, tengámoslo muy presente, hasta la segunda generación de Intel, hasta los procesadores que eran segunda generación, o los 42, 32, 52, 62, 72, ¿sí? Que tenían segundo dígito 2, esto era una recomendación o era
digamos, una buena práctica, porque se puede tener un solo servidor con una memoria de 32 y una de 16. ¿Qué pasó? Intel, ¿sí?, viendo que la costumbre o la dinámica del negocio llevaba a que los clientes utilizaran las memorias de forma dispar, restringió, ¿sí?, esa funcionalidad en los procesadores. Ahora, ¿qué pasa? Los procesadores Intel de tercera generación, los que tienen el de segundo dígito 3, necesitan obligatoriamente que sean memorias en cantidades pares, o si no, sencillamente no funciona el equipo. Entonces tengamos súper presente eso, porque lo que antes era una buena práctica ahora es obligatorio a nivel técnico. En tercera generación no se puede tener una memoria de 32 y una de 16, se puede tener 2 de 32, 2 de 16, 2 de 16, 4 de 16, 4 de 32, tiene que ser en memorias cantidades pares. Importantísimo eso, ¿listo? Ahora, hay un factor adicional, el tema de las velocidades, y puede pasar, y es que muchas veces decimos, es que el servidor viene con una memoria 3200 y Alan me ofrece una 2666, pero la tecnología es la misma, la arquitectura es la misma y son memorias certificadas. ¿Qué va a pasar? Y son de cantidad de capacidades iguales. ¿Qué va a pasar? Si funcionan, lo que va a pasar es que la velocidad se va a regular a la velocidad de la más baja. Pero hay un punto importante, les cuento un secreto, y es que muchas veces no lo saben, la velocidad que desarrolla la memoria no depende solamente de la memoria de la mainboard, depende también del procesador. Los procesadores, por ejemplo, me vuelvo aquí unas diapositivas atrás. Por ejemplo, los procesadores bronce, la velocidad máxima que soporta o que logran desarrollar es de 2133 MHz. Los Silver y los Gold Series 5000 pueden desarrollar hasta 2400 MHz. Y los Gold Series 5000 pueden hacerlo hasta 2666. En el caso de procesadores que utilizan procesadores Xeon metálicos, los únicos que pueden desarrollar velocidades de 3200 realmente que pueden usarlas son los procesadores Platinum y algunas referencias de Xeon Gold Series 6000. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a veces el cliente dice que necesito que todas las memorias sean 3200. ¿Qué procesador tiene? Un bronce. Realmente no va a hacer diferencia, porque al final el cuello de botella es el mismo procesador a la hora de utilizar las memorias de mayor velocidad. Puedo ponerle 3200, pero igual el procesador va a desarrollar máximo hasta 2133. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque a pesar de que puede parecer que las memorias son mejores, realmente no va a hacer mucha diferencia en ese aspecto, en cuanto a lo que tiene que ver con velocidades. ¿Listo? Bueno, por acá estoy revisando que no hayan preguntas. Bueno, vamos bien. Perfecto. Estoy pendiente del chat por si necesitan hacer preguntas, para que lo hagan por el chat, para que sea más eficiente. Listo. Ahora, en temas de discos duros, no voy a entrar a recapitular esta parte de los discos duros, porque ustedes saben que existen de distintos tamaños, distintas capacidades, de distintas velocidades. ¿Qué es lo que sí es importante tener en cuenta? Que las velocidades de rotación están limitadas por capacidades. Y eso no se imaginan cuánto yo recibo a diario de requerimientos de cosas que no existen. Por ejemplo, necesito discos de 4 teras que sean de más de 7200 revoluciones. En servidores no existen. En servidores la velocidad más rápida o la más alta en discos rotacionales que se puede desarrollar es en discos SAS de 10.000 revoluciones. Hasta ahí llega hasta 2.4 teras. Es el disco más grande que existe físico para servidores Enterprise Class, que se le llama también, que son discos mecánicos, ¿sí? Es el más grande. Y en temas de discos de 15.000 revoluciones se desarrollaron hasta 900 gigas, por lo menos hasta servidores, ¿sí? Hay unos casos particulares en algunas marcas que se tienen para PCs. Para PCs es diferente, porque el disco duro no tiene una proyección de duración de vida tan largo como el de servidores. Pero pues digamos que en servidores máximo 15.000 revoluciones, máximo hasta 900 gigas, 10.000 revoluciones, máximo hasta 2.4 teras, y en 7.200 revoluciones todos tienen hasta 16 teras. Hay unas capacidades increíbles. Ahora, el tamaño también afecta a eso. Los discos de 2.5 pulgadas, que son los pequeños, solamente se tienen hasta 2.4 teras.
o hasta 2 teras en 7200 revoluciones. No existen de mayor tamaño. Entonces, ya con eso entenderán a veces mi posición cuando o algún cliente llega con requerimiento que necesita un disco duro de 4 teras de 10.000 revoluciones de 2.5 pulgadas. No existe. Así de sencillo. Listo. Pero bueno, esta parte de discos duros quiero dejarla pues, de lado porque finalmente es algo que ustedes ya manejan de forma más natural. ¿Sí? Desde esos 2 tips importantes. Lo que sí quiero, digamos, revisar o que veamos un poco más allá es el tema de los arreglos de disco. Porque sé que esto es un tema que normalmente no tenemos muy claro o que el cliente no lo tiene muy claro o ustedes de pronto no tienen la información completa que se necesita tener para poder saber qué tenemos que conocer a la hora de identificar un requerimiento a nivel de arreglos de disco. Y más allá de el por qué, el cómo y el cuándo funcionan, son algunas pautas que son necesarias conocer para que ustedes puedan asesorar de forma adecuada. 1. Los RAID tienen unos mínimos de discos para que se cumpla o para que se puedan ejecutar, se puedan armar. ¿Sí? El RAID 0 tiene un mínimo de 2, el RAID 1 tiene un mínimo de 2, el RAID 5 tiene un mínimo de 3 y el RAID 10 tiene un mínimo de 4. ¿Sí? ¿Qué pautas son importantes tener en cuenta? Y esto es esencial, esto es lo más importante de todo. 1. Para hacer un RAID sí o sí tienen que ser discos iguales. Iguales en tecnologías, iguales en capacidades. Tienen que ser exactamente iguales en esas características. Ahora, que sean de diferente marca no afecta. Lo importante es que cumpla, que la velocidad de rotación sea la misma, la tecnología sea la misma y la capacidad sea la misma. Me refiero a que sea un disco, por ejemplo, un SATA de 7200 revoluciones de 3.5 pulgadas, por ejemplo. Tienen que ser iguales. ¿Sí? Si yo tengo un disco sólido de 1.92 y un SATA de 2 teras, no va a permitirnos hacer el arreglo. Tienen que ser iguales. ¿Listo? 2. Y haciendo hincapié en esa parte que les dije último, las tecnologías no se pueden mezclar. Yo no puedo tener discos SAS de 10.000 revoluciones y discos SATA de 7.200, aunque el tamaño sean del mismo tamaño, me refiero, o la misma capacidad. Son tecnologías diferentes, no van a funcionar. ¿Listo? Un tip que eso muchas veces no lo tenemos presente, que es el tercer punto de estas pautas, y es que en equipos, en servidores, se pueden tener 2 RAIDs en paralelo al mismo tiempo en un mismo equipo. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esto porque muchas veces el cliente quiere, o sea, dice necesito 40 teras de almacenamiento, pero necesito en discos sólidos. Cuando llegamos con la propuesta, ¿cuánto cuesta tener 40 teras en discos sólidos? Se asusta y dice, ¿cómo están locos? Yo no puedo pagar todo eso. ¿Sí? Ahora, cuando entramos a revisar con el cliente de por qué necesita 40 teras, dice, no, es que necesito almacenar 40 teras de información que ya tengo y me dijeron que los más rápidos eran los discos sólidos. Ahí es cuando uno dice, venga, sí, tienes razón en que son más rápidos, pero no necesariamente son los más costo efectivos a la hora de almacenar datos grandes o almacenar mucha información. De ahí que se puede hacer 2 arreglos en disco. Se puede hacer lo que conocemos como un RAID de espejo, que es el RAID 1, ¿sí? Que nos permitiría tener el sistema operativo y las aplicaciones con discos sólidos. Pueden ser 2 discos de 960 que dan perfecto para que tengan una capacidad de almacenamiento suficiente en el sistema operativo y las aplicaciones principales. Y un segundo RAID que nos almacena los datos en discos mecánicos. Entonces ahí es cuando entramos a mirar el porqué de cada RAID y qué ventaja y qué desventaja tiene cada RAID, porque todos tienen un pro y tienen un contra. ¿Listo? Y ahí viene otro punto, y es que cada RAID, uno de los contras que tiene el RAID es que tiene un porcentaje de pérdida de capacidad de almacenamiento. Dependiendo del RAID varía, pero ya vamos a ver ese RAID. Y lo otro es, para que lo tengan presente entre sus datos, cuando les pregunten o les digan sobre almacenamiento RAW, ¿sí? RAW, se refiere que es el almacenamiento en bruto. Necesito la sumatoria de 8 teras, no importa cómo sea, 8 teras. No estoy sin contemplar ese porcentaje de pérdida que tengo yo de almacenamiento. ¿Listo? Ahora, para entender este tema de los RAIDs, volvemos a un punto, y es que uno de los principales objetivos del RAID es la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos. Volvemos a repetir la misma palabra que vimos al principio, ¿sí? El principio básico de la alta disponibilidad del RAID es alta disponibilidad. Es tolerar fallos de discos
según se necesite, según el caso, ¿sí? Según el RAID que yo tenga una capacidad determinada de fallo de discos. Y el segundo factor es aumentar el desempeño y la eficiencia del almacenamiento, de la escritura y la lectura de los datos. Hagamos de cuenta que es el mismo precepto de las cajas de almacén de cadena, ¿sí? Si yo tengo 4 cajeros al tiempo, puedo atender mucho más rápido a mis clientes, se va a tomar menos tiempo y no va a tener aglomeraciones de clientes esperando a que los atiendan, ¿sí? Versus tener solamente una caja y tener una fila muy larga. Es básicamente el mismo precepto. ¿Listo? Entonces, los dos objetivos principales del RAID son esos. Ahora, hay RAIDs que tienen esa ventaja, tienen una ventaja pero no la otra. Por ejemplo, el RAID 0. El RAID 0 es usado normalmente cuando yo necesito desempeño, netamente. Necesito solamente desempeño. ¿Qué hace el RAID 0? El RAID 0 se fusiona a nivel lógico de 2 discos y lo que hace es repartir la información entre ambos discos. ¿Cuál es el contra? El contra es que si se daña un disco se pierde toda la información, porque es como si quedara un rompecabezas incompleto, la foto no queda visible, ¿sí? Es justamente ese es el contra. El pro, ¿cuál es? El que se tiene mucho más desempeño. Entonces se utiliza mucho en temas donde la tolerancia a fallos es mínima, porque de pronto se tiene si es un servidor de pruebas, o es un tema simplemente de testeo de aplicaciones, o se tiene una segunda alternativa de respaldo, ¿sí? Y la sumatoria de los discos, por ejemplo, si son 2 discos de 1 tera, nos va a dar 2 teras reales después de arreglo, ¿sí? Entonces serían 2 teras RAW, ¿sí? Y 2 teras reales o después de arreglo. El RAID 1. El RAID 1 es el más conocido, yo creo que todos lo conocen, es el RAID espejo. Son 2 discos que se clonan entre sí, de manera que yo pueda, y ese es el pro, pueda perder un disco, puede dañarse un disco y la información sigue siendo completa en el otro disco que tenga instalado. ¿Listo? ¿Cuál es el contra? Que si yo tengo 2 discos de 1 tera, yo no tengo 2 teras de almacenamiento, tengo 1 tera, porque realmente el otro está haciendo respaldo de la información. Y 2, no da o no nos genera un aumento en la velocidad de lectura y de escritura de los datos, porque básicamente cada disco tiene que hacer su trabajo de guardar la información. Entonces la información va a estar grabada a la velocidad que nos pueda dar el disco. Ahora, el RAID 5 y el RAID 10 hacen ambas cosas. Tienen una capacidad de fallos. Por ejemplo, en el RAID 5 nos permite que se nos dañe uno de los discos que tengamos. Pueden ser 3 discos mínimo, puede ser 4 discos como está en el ejemplo. Se nos puede dañar uno de los discos y la información va a estar completa. Eso que garantiza que el cliente no va a tener pérdida de datos si se le daña uno de los discos, y va a tener la gabela que necesitamos para ir a buscar un nuevo disco, instalarlo y que se recomponga el arreglo, ¿sí? Eso va a garantizar de que el cliente tenga una continuidad de poder, digamos, el equipo seguir funcionando, pero no tener, digamos, ese lapso de tiempo de que se me cae el sistema y que no pueda, y que tenga que repararlo para poder levantarlo. ¿Listo? Bueno, por acá nos dice Henry, bueno, que si les puedo compartir la presentación por PDF. Voy a revisarlo para ver si les puedo compartir una versión en PDF, y que les hable de los discos sólidos y los discos BISAS. Ok. Ahora también me dice que si podemos revisar cuáles chips controladores del mercado, 2 o 3 mejores unidades de estado sólido para servidores. Realmente no nos daría mucho el tiempo para revisar algo tan profundo, porque realmente sí es bastante profundo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en discos sólidos las variables son distintas, ¿sí? En discos mecánicos nosotros contemplamos capacidad, rotación y tamaño. O sea, tamaño de físico de 3.5 con una rotación de 7200, o de 2.5 con una rotación de 10.000 o de 15.000 y una capacidad determinada. En sólidos son piezas que son chips, no son, obviamente, no son piezas móviles, por ende ya el factor de rotación no existe. En tamaño se cambia el formato de 2.5 pulgadas SATA a discos M2, que pueden ser SATA o NVMe. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta en esto? En discos sólidos
también existen lo que son la conexión SAS y la conexión SATA. ¿Sí? Nosotros normalmente diferenciamos los discos mecánicos por SATA y SAS por la rotación, pero realmente el SATA y el SAS hace referencia a la conexión, a la velocidad de bus que se tiene. ¿Listo? Ahora, para responder a la pregunta de Henry, ¿cuál es mejor? Realmente es un tema que es muy difícil de determinar porque pues cada fabricante hace lo suyo. Nosotros como Dell trabajamos principalmente con discos sólidos Intel, ¿sí? Y efecto post pandemia o en algunas referencias hemos usado, estamos usando discos Samsung, ¿sí? Samsung en su línea Enterprise, que también son digamos aplicables. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Que realmente la probabilidad estadística de falla existe en todos los fabricantes. ¿Qué hacen los fabricantes para mitigar esa opción? Es certificar los discos y es hacer controles de calidad propios de cada fabricante para validar de que sean los discos adecuados y que la probabilidad de falla sea mínima. ¿Listo? ¿Cuál es mejor uno que el otro? Realmente es un tema, digamos que es bastante subjetivo, porque podemos ver temas de calidad en tiempos de duración, podemos ver temas en calidad a nivel de velocidad, que es lo que hablaba él ahorita, y podemos ver, digamos, temas a nivel de soporte que puede prestar el fabricante, que en este caso dependería de él. Ahora, existen variantes que cambian la velocidad de lectoescritura también en la proporción, y ustedes van a ver discos sólidos que se habla de lectura intensiva, uso mixto y escritura intensiva. ¿Eso qué es? Básicamente son versiones diferentes de discos. Por ejemplo, van a ver ustedes un disco de 480 gigas de uso mixto, de lectura intensiva y de lectura y de escritura intensiva, ¿sí? Y es que, ¿qué pasa? El fabricante del disco lo que hace es darle una proporción, una tasa de velocidad más alta en uno de los factores. Por ejemplo, en de lectura intensiva, la velocidad de lectura, la proporción de su capacidad total es 60-40. Quiere decir que la capacidad total de desempeño del disco en un 60% está enfocada en la lectura de los datos y el 40% en la escritura. Si es de escritura intensiva es lo contrario, que es 60-40, es 60% en la velocidad de escritura y 40% en la de lectura, ¿sí? O la de uso mixto, y es que es 50-50, ¿sí? Es una proporción en temas de qué tan veloz es para cada función, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que los fabricantes han venido desarrollando alternativas como los discos VSAS, que son una variable que es como un punto medio entre los discos SATA o de sólidos de SATA y sólidos SAS, ¿sí? Que tienen un nivel de desempeño muy superior o bastante superior a los SATA, pero en costos no son tan altos como los SAS, porque ustedes se van a dar cuenta que el disco SAS es sumamente costoso, ¿sí? ¿Cómo podemos ver cuál es más rápido o cuál no? Porque ahí se pierde un poco la noción al no tener un factor como la rotación que tienen los discos mecánicos. Y es lo que nosotros llamamos los IOPS. IOPS es el acrónimo de In, Out, Per Second, entrada y salida por segundo. Es como si fuera un contador que pusieran en la entrada y salida del disco, donde viéramos cuántos datos entran y salen en un segundo, ¿sí? Entonces, para que haga una relación, un disco SATA a 7200 revoluciones hace un aproximadamente de 80 IOPS. Son 80 instrucciones que entran y salen en el disco. Un disco SAS de 15000 hace aproximadamente 180 IOPS. Un disco sólido de PC puede hacer 3500 IOPS y un disco sólido de servidor puede estar rondando entre los 5000 y los 7500, dependiendo de la tecnología, ¿sí? Entonces es, digamos, un poco la variante. Ahí entra un poco a juzgarse el tema de cuál es mejor, porque finalmente es un tema de relación costo-beneficio. Es cuánto necesito de ese desempeño y cuánto me cuesta a nivel monetario, que puede variar. ¿Listo? Bueno, avancemos porque nos quedamos cortos acá. Temas de conexiones, no voy a profundizar acá, pero sí es importante conocerlo y saber, digamos, los casos. Por ejemplo, cuando hablamos de conexiones, necesitamos saber a qué se va a conectar. Si se va a conectar a un switch para los computadores de la empresa o se va a conectar a un switch que está conectado a un almacenamiento adicional, ¿sí? Y ahí entramos a juzgar si es una conexión fibra, si es una conexión cobre, si es una conexión a 10 GB, a 12 GB, a 16 GB, ¿sí?
dependiendo de eso. Esto es un tema que vamos a profundizar, yo creo que en otra sesión para que no nos quede tan larga esta. Pero pues importante conocer a qué se va a conectar y con qué tecnología. Ahora, digamos que esto a qué nos lleva, a que nosotros tenemos que crearnos este mapa mental o incluso este cuadrito tenernos a la mano, ¿sí? Muchas veces yo creo que a algunos de ustedes les he respondido con este cuadrito y es, necesitamos responder a estas preguntas, ¿sí? ¿Qué factor de forma se necesita? ¿Qué procesamiento se necesita? Con los determinantes que ya revisamos. ¿Cuánta memoria se necesita? ¿Y cuál es su proyección de crecimiento? Es importante para conocer si podemos vender un equipo que llevando full a lo que soporta está bien, o si necesita poder esperar crecer más. En discos, ¿cuántos discos? ¿Qué capacidad en gigas enteras? ¿Y qué proyección de crecimiento también se necesita? ¿Y qué RAID espera hacer? ¿Sí? Para saber el mínimo de discos. En red, cantidad de puertos y tarjetas adicionales con las tecnologías que se necesiten. Temas de licenciamiento, que eso es algún tema que ya veremos más adelante. Y temas de garantía. Es importante tener en cuenta esos factores. ¿Listo? Ahora, volvimos al punto que creo que muchos de ustedes no han logrado de pronto empatar. Y es, ¿y si mi cliente no tiene ni idea, yo qué hago? ¿Sí? Partamos de una base principal y muy importante, y es que exagerar los requerimientos no va a garantizar cerrar el negocio. Exagerar los requerimientos lo que va a hacer es que se encarezca la propuesta y que no podamos cerrar el negocio, ¿sí? Exagerar los requerimientos va a llevar a que el cliente compre algo sobredimensionado que sea costoso, y que si se logra cerrar a largo plazo van a decir, este hombre me vendió o esta empresa me vendió un equipo que yo nunca logré sacar el máximo provecho, y sí me significó un costo muy alto. Entonces, puntos de partida que tenemos nosotros, tanto ustedes como nosotros, y que podemos construir en conjunto. 1. Si el cliente tiene infraestructura, si el cliente ya tiene, un punto ideal es qué infraestructura tiene hoy y cómo le funciona, ¿sí? El cliente ya tiene un servidor, va a reemplazarlo, y lo va a reemplazar porque ya sencillamente es muy viejo y no tiene soporte y no consigue repuestos y necesita seguir operando. Entonces es un muy buen punto de partida, porque nosotros podemos evaluar con las herramientas que ya les mostré qué nivel de procesamiento se necesita a hoy con la tecnología de hoy, y podemos incluso consultar el nivel de la proyección de crecimiento. Si ustedes crecieron en RAM, en discos, o si se quedaron cortos en procesamiento a lo largo de lo que llevaron el servidor, o si están bien así, ¿sí? Con esto podemos partir de hacer una propuesta rápida y aterrizada de lo que el cliente necesita. Si nosotros sabemos eso, podemos llegar a suplir esa necesidad de forma fácil. 2. Si el cliente no solamente tiene infraestructura, sino que tiene mucha infraestructura y nunca ha hecho una evaluación de desempeño, nunca ha tenido un ingeniero en sitio que le revise el estado, no lleva un registro histórico de la tasa de crecimiento, simplemente la montaron, la dejaron ahí y tienen todo corriendo y nunca midieron nada, ¿sí? Para eso, Dell tiene una herramienta súper funcional que se llama LiveOptics, que es un análisis de cargas de trabajo. ¿Qué es importante tener en cuenta de LiveOptics? 1. Es gratis para partners registrados. Por ende, si no están registrados, tienen que registrarse como partners. 2. Evalúa cualquier infraestructura, no importa cuál sea la marca. Puede ser HP, puede ser Lenovo, puede ser IBM, puede ser Huawei, puede ser la que sea, y puede evaluarla. ¿Qué evalúa? Procesamiento, RAM, lectoescritura en discos, capacidad en discos y en red. ¿Sí? Él nos dice cuánto se tiene y de lo que se tiene, cuánto se usa, que es otro factor que es importante, porque muchas veces el cliente tiene, pero nunca sacó provecho de eso. Entonces, con esta evaluación podemos hacerlo. Es un agente que se monta, ya puede ser en el servidor o en un PC que esté conectado en la red de la empresa. Se le configuran las IPs de los servidores que queremos revisar, físicos o virtuales, que es una muy buena alternativa, y se le establece un tiempo de diagnóstico. Puede ser unos minutos, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser lo que ustedes quieran evaluar. Esto va a evaluar solamente metadata, quiere decir que son datos estadísticos de uso, más no la información como tal. Eso es completamente seguro, no va a tener acceso a la información del equipo, solamente a la estadística de uso. ¿Listo? Esto es algo que es desarrollado por Dell, ¿sí? Para nuestros partners y que no tiene ningún costo.
Es completamente gratuito. La única condición es que ustedes sean partners de Dell y se registren en la página de liveoptics.com con su correo con el que ustedes son partners. ¿Listo? Importante eso. Listo. Si tenemos esa información ya podemos arrancar. Segundo escenario. Si yo tengo si no tengo, digamos, una infraestructura o el cliente no tiene infraestructura, tenemos que arrancar desde los requerimientos recomendados por el software que se va a usar. Por ejemplo, si ustedes ven temas de SAP, ustedes pueden ver en la documentación que les va a decir, miren, yo para funcionar de forma adecuada en una base de datos que va a ser de 50 a 100 usuarios, necesito, ¿sí?, que es diferente ya hablar de usuarios dentro de la especificación de la plataforma, necesito tanto procesamiento, tanta RAM, tantos discos. Porque el único que tiene esa receta mágica de cómo puedo funcionar de forma adecuada es el que desarrolló el software y es el que hizo pruebas, testeos y puede evidenciar de que su escenario ideal es ese, ¿sí?, que sobre el que puede funcionar es esas características. Y en muchos casos el que provee el software o el que instala el software es el que tiene la experiencia para hacerlo, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es triangular llamadas entre el cliente final, su ingeniero de soporte, ¿sí?, el que le da soporte a su compañía, ustedes como canal y nosotros presentando solamente como Dell, ¿sí?, como un asesor de Dell para identificar los requerimientos. Es la forma más adecuada de manejar las especificaciones. Entonces, si el cliente no tiene ni idea, pero tiene infraestructura, consigan la información de cómo está construida su infraestructura actual y qué tal está funcionando. Si tiene mucha, comuníquense con nosotros, búsquenos para hacer un análisis de cargas de trabajo a través de LiveOptics. Si ustedes quieren hacerlo, que es lo más, que es el objetivo realmente, pueden registrarse en la página, bajar los colectores o enviarle el link de descarga del colector al cliente, que él mismo lo corra y con el archivo resultante se sube a la plataforma de LiveOptics, que les va a generar un reporte súper detallado de cómo se encuentra la infraestructura del cliente. Y a ustedes les costó simplemente enviar un link, un tiempo de diagnóstico y sobre eso pueden trabajar. Si no tiene infraestructura, acudan o revisen, ¿sí?, o que el cliente revise el software que va a manejar y cuánto requiere. Ahora, muchas veces dicen, venga, pues es que yo no solamente voy a usar ese. Listo, pues es como quien hace una receta, quien prepara una receta de cocina. Si yo necesito preparar una bandeja paisa para 10 personas, yo tengo que contemplar cuánto frijol se me va por persona, cuánto arroz, cuánto carne, cuánto aguacate, ¿sí? Tengo que comenzar a desarmar todo, evaluar cada aspecto, cuánto va a consumir para yo tener un resultado. Entonces, si el servidor va a virtualizar otras funciones, yo necesito saber cuánto consume cada función, ¿sí?, y eso nos lo dice el software recomendado para funcionar de forma adecuada. Y de esa manera garantizamos que el cliente adquiera el producto adecuado para su necesidad sin ser sobredimensionado ni subdimensionado. No va a, digamos, a comprar un producto que va a tener subutilizado durante mucho tiempo. Va a comprar algo acorde a su presupuesto, ¿sí? Y lo más importante, ustedes van a entregar una oferta que va a ser posiblemente la más rentable. Y es que en servidores hay que tener presente un factor. El precio no es el determinante. La rentabilidad de la funcionalidad de esa solución es lo importante. Porque por vender un servidor podemos vender uno de 24 cores, pero cuando en el momento el cliente vea que tiene que pagar más licenciamiento Microsoft por el hecho de que tenga más cores, ahí va a ser un factor que no le va a gustar, ¿sí? Si le montamos 2 procesadores y ve que VMware le cobra el licenciamiento más caro cuando tiene más de un procesador, pierde por completo esa noción de que es una solución rentable. ¿Listo? Entonces es importantísimo esos aspectos. Ahora, como muchos sabrán, obviamente, y de pronto como muchos lo conocen, yo sé que habrán casos donde el cliente no sepa lo suficiente o el nivel de, digamos, de desarrollo del negocio es un poco más alto o se necesita más experiencia. Y como este buen presentador lo hizo, ¿sí?, el programa Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, para muchos que son jóvenes nunca lo vieron, ustedes pueden ser ese presentador. ¿Qué característica tenía este hombre? De que él podía no saber un pepino de lo que fuera, pero llevaba al experto que sí sabía.
y al que recordaban era él, no al experto. Entonces, ese es el objetivo, es que ustedes, si no saben de eso, cuenten con nuestro apoyo, cuenten con mi apoyo o de nuestro equipo. Este es el equipo de trabajo de Technologies, para los que no los conocían. Yo soy el especialista o el gerente de producto que se encarga de servidores de stock y renovaciones, ¿sí? Omar Osorio es nuestro especialista de soluciones y proyectos, y Carlos Bayona es nuestro arquitecto de soluciones. Entonces, para lo que ustedes necesiten, en forma práctica y para que ustedes entiendan un poco más claro cómo funciona esto, si el producto tiene que ser de ya para allá, conmigo. Si es una licitación, un proceso, un estudio de mercado, donde hay que hacer un análisis, donde es una infraestructura grande, donde hay un tema de almacenamiento, donde hay hiperconvergencia, data protection, con Omar Osorio, quien lo apoya técnicamente, Carlos Bayona. ¿Sí? Ahí están los datos de nosotros para lo que se ofrezcan en ese caso. Ahora bien, si ustedes quieren compartir de forma eficiente una forma de comunicarse con nosotros, con su equipo de trabajo, nosotros creamos o tenemos un grupo de correo a donde nos pueden escribir, que es este correo mpsdlmems@mps.com.co, donde nosotros tres vamos a recibir el correo, ¿sí? Que dependiendo del caso, nosotros lo vamos a atender. Y esto también, digamos, para contarles un poco de que nuestro objetivo, más allá de simplemente recibir requerimientos, es apoyarlos en la generación de demanda, para lo que tiene que ver con temas de stock y renovación conmigo, y para lo que tiene que ver con soluciones y proyectos con Omar, con obviamente el apoyo para nuestros dos casos, con el apoyo técnico de Carlos Bayona. ¿Listo? Ahora, un último tip, y esta caricatura dice mucho de la situación actual de los clientes, y esto es una invitación a que nosotros seamos evangelizadores de estar preparados para lo que sucede, para lo que llega a suceder en el mundo. Y mejor ejemplo, que aunque ya más trillado no puede estar, el tema de la pandemia. ¿Sí? Muchos no contemplaron que tenían que cambiar la dinámica de trabajo sino hasta cuando ya tenían que hacerlo, o si no, dejaban de todo. ¿Sí? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que la probabilidad de que una empresa crezca o tenga que crecer existirá. De ahí que es importante que no solamente se piense en proveer la solución para subsanar la necesidad de ya, sino que también se piense en la de más adelante. ¿Listo? Bueno, yo por acá paso a agradecerles. Puedo revisar chats si hay preguntas adicionales. Ya por acá me dice Jaime que si puedo compartirles de nuevo el slide de los contactos. Ya los voy a dejar acá para que si alguno no tomó los datos lo pueda tomar. De mi parte les agradezco muchísimo la participación. De verdad me alegra que hayan podido aprovechar este espacio. Los invito a los entrenamientos de esta semana, de mañana. Mañana tendremos la de identificación de requerimientos, ¿sí? Vamos a profundizar un poco más en el tema de procesador, memoria, RAM, discos. Vamos a hacer un ejercicio de identificación del requerimiento de un cliente y vamos a hacerlo un poco más dinámico, donde ustedes van a participar un poco más. ¿Listo? Entonces, nada, de mi parte, muchísimas gracias por su asistencia. Por acá les quedan los datos de nosotros para lo que necesiten y los invito para los siguientes entrenamientos. Muchas gracias.